La consideraban solo una soldado débil que hacía papeleo, pero cuando los enemigos atacaron, se reveló que era una francotiradora mundialmente famosa. Pero lo que nadie sabía era que Ana Morales llevaba el secreto más peligroso que una mujer podía cargar en el ejército. Durante 8 años había sido conocida como Ángel de la Muerte, una francotiradora de élite que había completado 247 eliminaciones confirmadas en las zonas de guerra más peligrosas del mundo. Había dejado todo atrás después de una misión que cambió su vida para siempre. Sin embargo, ese pasado la seguía como una sombra que se negaba a desaparecer. Cada noche, en sus sueños, regresaba a los tejados de Kabul, a los desiertos de Irak, a las montañas de Siria, donde había perfeccionado el arte mortal que la había convertido en una leyenda entre las fuerzas especiales. Pero también regresaba a la última misión, la que había destruido todo lo que creía sobre sí misma. La carpeta que cargaba esa mañana de septiembre por los pasillos de Fort Carson no contenía solo reportes rutinarios. Escondida entre los documentos administrativos, llevaba fotografías que documentaban cada una de sus misiones clasificadas, pruebas de un pasado que había jurado nunca revelar. También guardaba algo más peligroso, una lista de nombres de enemigos que había eliminado, algunos de los cuales tenían hermanos, hijos o compañeros que habían jurado venganza contra Ángel de la Muerte. Ana había perfeccionado el arte de ser invisible durante los últimos 3 años. A los 32 años, su apariencia delgada y su comportamiento silencioso hacían que los soldados masculinos la pasaran por alto constantemente. Llevaba uniforme de oficina, cargaba archivadores y respondía teléfonos, exactamente lo que esperaban de una soldado administrativa. Su transformación había sido tan completa que incluso ella misma a veces olvidaba quién había sido antes. Lo que no sabían era que cada músculo de su cuerpo había sido entrenado para resistir horas en posiciones imposibles, que sus ojos podían calcular distancias, velocidad del viento y trayectorias balísticas en segundos, y que sus manos permanecían firmes bajo la presión más extrema que un ser humano podía experimentar. Durante las reuniones de oficina, mientras otros tomaban notas, Ana automáticamente evaluaba rutas de escape, identificaba armas potenciales y catalogaba amenazas, hábitos que no podía eliminar por completo. Los comentarios de sus compañeros soldados habían sido especialmente crueles últimamente. El sargento Thompson, un veterano de Irak con actitud machista, había comenzado una campaña sistemática de humillación que incluía comentarios sobre cómo las mujeres débiles no pertenecían al ejército y cómo Ana probablemente se desmayaría al ver sangre real. Otros se habían unido a las bromas, refiriéndose a ella como la secretaria o la archivista en tonos despectivos. Lo que más dolía era que Ana sabía que podía demostrar su valor en segundos, pero hacerlo requeriría revelar una identidad que había costado años enterrar. Había noches en las que se quedaba despierta, recordando la sensación de respeto absoluto que había comandado cuando era Ángel de la Muerte, comparándolo con la invisibilidad y desprecio que enfrentaba ahora. Esa mañana, mientras organizaba documentos en su escritorio cerca de la ventana del segundo piso, Ana escuchó algo que hizo que todos sus instintos se activaran inmediatamente. Era el sonido sutil pero inconfundible de equipamiento militar moviéndose de manera coordinada pero silenciosa en el perímetro exterior de la base. El sonido la transportó instantáneamente a docenas de misiones donde había sido ella quien se acercaba silenciosamente a objetivos enemigos. Su entrenamiento de supervivencia se activó automáticamente. Sin mover la cabeza de manera notable, usó el reflejo de su pantalla de computadora para escanear el área exterior. A través del cristal, pudo identificar movimiento en 3 posiciones diferentes, figuras vestidas de civil pero moviéndose con precisión militar que reconoció inmediatamente como patrones de fuerzas especiales. El corazón de Ana se aceleró, pero su rostro permaneció completamente neutral. Había aprendido durante años de combate que la supervivencia dependía de evaluar amenazas sin revelar que las habías detectado. Continuó escribiendo en su computadora mientras mentalmente catalogaba todo lo que veía, usando habilidades que había pensado que nunca necesitaría otra vez. Posición 1. 2 individuos aproximándose desde el edificio de mantenimiento, usando cobertura de vehículos estacionados. Reconoció su técnica de movimiento, eran profesionales entrenados en infiltración urbana. Posición 2. Un francotirador solitario estableciéndose en la torre de agua a 400 metros. Su posición era perfecta para cobertura de todo el complejo principal. Posición 3. Un equipo de 3 personas cortando la cerca perimetral en el sector norte, usando herramientas que no hacían ruido metálico.
Ana reconoció inmediatamente el patrón táctico completo. Era una infiltración coordinada diseñada para neutralizar las comunicaciones primero, luego crear múltiples puntos de distracción mientras el objetivo principal se ejecutaba desde una posición elevada. Era exactamente el tipo de operación que ella misma había planeado y ejecutado docenas de veces en territorio enemigo. Podía predecir cada movimiento que harían a continuación. El problema era que nadie más en la base había notado la amenaza. Los guardias de seguridad continuaban sus patrullas rutinarias, completamente ajenos al peligro que se acercaba. Los soldados caminaban casualmente entre edificios, y las operaciones normales continuaban sin interrupción. En menos de 5 minutos, la base estaría bajo ataque coordinado y nadie estaría preparado para defenderse. Ana enfrentaba una decisión que definiría todo. Podía activar la alarma de seguridad inmediatamente, pero eso requeriría explicar cómo una soldado administrativa había detectado una infiltración profesional que había pasado desapercibida para el personal de seguridad entrenado y los sistemas de vigilancia electrónica. O podía mantener su cobertura y permitir que el ataque se desarrollara, poniendo en riesgo las vidas de cientos de soldados inocentes. Pero había una tercera opción, una que requeriría revelar exactamente quién era realmente, y terminar con 3 años de vida tranquila para siempre. Ana se levantó de su escritorio y caminó hacia el armario de suministros en la esquina de la oficina. A los otros soldados administrativos les pareció un movimiento rutinario, probablemente iba por más folders o material de oficina. Pero Ana no estaba buscando suministros de papelería. Su corazón latía con la adrenalina familiar de prepararse para combate. En el fondo del armario, detrás de cajas de papel y cartuchos de impresora, había un estuche metálico que había colocado allí 3 años atrás cuando fue asignada a esta posición. El estuche contenía elementos que oficialmente no debería tener un rifle de francotirador M40A5 completamente ensamblado, munición especializada de precisión, un telémetro láser, y varios dispositivos ópticos que habían requisado de su equipo militar anterior. Mientras sus compañeros de oficina continuaban con su trabajo rutinario, completamente ajenos al peligro que se acercaba, Ana ensambló su equipo con movimientos que eran tan automáticos como respirar. Cada pieza encajaba perfectamente, cada ajuste era ejecutado con precisión muscular memorizada durante miles de horas de entrenamiento en campos de tiro y zonas de combate reales. Sus manos no temblaron ni una sola vez mientras preparaba el arma que había sido su compañera leal durante años de guerra. Era como saludar a un viejo amigo después de una larga separación. El peso familiar del rifle, la sensación del gatillo bajo su dedo, la claridad perfecta de la mira telescópica, todo regresó como si nunca hubiera dejado de ser parte de ella. El primer disparo del ataque enemigo sonó exactamente cuando Ana había calculado que sucedería. Su cronómetro interno, calibrado por años de experiencia, había sido perfecto. Una explosión controlada en el edificio de comunicaciones cortó las líneas telefónicas principales y disrumpió las frecuencias de radio, exactamente como ella habría hecho en una misión similar. Inmediatamente siguieron disparos automáticos desde múltiples posiciones coordinadas. El caos se desató instantáneamente en la oficina. Los soldados administrativos gritaron y se arrojaron debajo de escritorios, algunos tratando desesperadamente de llamar por teléfonos que ya no funcionaban. El sargento Thompson, que había pasado meses burlándose de Ana, ahora estaba acurrucado debajo de su escritorio, pálido y temblando de terror. Pero Ana permaneció completamente calmada, moviéndose hacia la ventana con su rifle completamente ensamblado y listo. Su transformación fue instantánea y completa. Ya no era la mujer tímida que archivaba papeles, sino Ángel de la Muerte, la francotiradora de élite que había aterrorizado a enemigos en 3 continentes. «Ana, ¿qué estás haciendo?», gritó el sargento Williams, su supervisor inmediato, al ver el rifle profesional en sus manos. «¿De dónde sacaste eso? Agáchate antes de que te maten». Ana no respondió porque su mente había cambiado completamente al modo de combate que había dominado durante años. A través de la mira telescópica, identificó inmediatamente al francotirador en la torre de agua. Distancia 387 metros. Viento cruzado del oeste a 12 nudos. Elevación del objetivo 15 grados. Humedad del aire, 68%. Todos los cálculos se realizaron automáticamente, procesados por un cerebro entrenado para hacer matemáticas letales bajo presión extrema. Su primer disparo fue absolutamente perfecto.
El francotirador enemigo se desplomó silenciosamente, su amenaza eliminada antes de que pudiera disparar una sola bala contra los soldados desprevenidos en el patio. La precisión del tiro fue tan extraordinaria, que hasta los atacantes restantes se quedaron momentáneamente inmóviles, tratando de entender cómo su mejor tirador había sido neutralizado tan rápidamente. «Dios mío», murmuró el sargento Williams, observando a través de binoculares que había sacado de un escritorio cercano. «Le diste directamente al francotirador en la torre. Eso fue un tiro imposible». «¿Cómo diablos?». Pero Ana ya estaba ajustando para su segundo objetivo, sus movimientos fluidos y profesionales. El equipo que había estado cortando la cerca ahora corría hacia el edificio principal, usando tácticas de movimiento que ella reconocía perfectamente de entrenamientos de fuerzas especiales rusas. 2 disparos rápidos y absolutamente precisos detuvieron su avance permanentemente, cada bala encontrando su objetivo con precisión quirúrgica. Los soldados en la oficina la miraban con expresiones de shock absoluto que bordeaban la incredulidad. La mujer tranquila que había estado archivando papeles 5 minutos antes ahora operaba un rifle de francotirador con la precisión y confianza de un profesional de élite mundial. Sus movimientos eran completamente diferentes, cada gesto calculado, cada respiración controlada, cada segundo utilizado con eficiencia mortal. «Ana», dijo Williams lentamente, su voz temblorosa de asombro, «¿quién eres realmente? Esto no es normal. Nadie dispara así sin años de entrenamiento especializado». El tercer grupo de atacantes había logrado entrar al edificio principal, y se movía hacia las escaleras con velocidad y coordinación profesional. Ana podía escuchar sus botas en los pasillos del primer piso, movimiento coordinado, comunicación por señales de mano, exactamente como había sido entrenada para moverse en territorio enemigo durante sus propias misiones de infiltración. «Manténganse abajo y no se muevan hasta que yo les diga que es seguro», ordenó Ana a sus compañeros de oficina, su voz ahora llevando una autoridad militar natural que ninguno de ellos había escuchado antes. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes de vida o muerte en situaciones extremas. Ana se movió hacia la puerta de la oficina con movimientos fluidos y silenciosos que contradecían completamente la personalidad tímida que había mostrado durante 3 años. En el pasillo, podía escuchar voces en ruso confirmando sus sospechas sobre el origen de los atacantes y el sonido metálico de armas automáticas siendo preparadas para asalto. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido y letal, que los testigos después tendrían dificultad para describir exactamente lo que vieron, como si hubieran presenciado algo sobrehumano. Ana apareció en la parte superior de las escaleras, y en menos de 12 segundos había neutralizado a los 5 infiltrados que subían hacia el segundo piso. No fueron disparos de suerte o movimientos desesperados de supervivencia. Cada acción fue ejecutada con la precisión de alguien que había perfeccionado estas técnicas bajo fuego real en algunas de las zonas de combate más peligrosas del mundo. Era arte marcial letal en su forma más pura, economía de movimiento, precisión perfecta, timing impecable. El primer atacante cayó con un tiro al centro de masa antes de que pudiera levantar completamente su rifle. El segundo fue neutralizado mientras trataba de buscar cobertura detrás de una columna. Los 3 restantes, veteranos experimentados de conflictos internacionales, intentaron coordinarse para flanquearla, pero Ana anticipó cada movimiento como si pudiera leer sus mentes. Cuando el último atacante cayó, el silencio que siguió fue total y pesado. Ana permaneció inmóvil en la parte superior de las escaleras, su rifle listo, escaneando por amenazas adicionales que su experiencia le decía que podrían estar esperando en posiciones de respaldo. Sus sentidos estaban completamente alerta, procesando cada sonido, cada sombra, cada posible punto de emboscada. Gradualmente, los sonidos normales de la base comenzaron a regresar. Voces de soldados gritando instrucciones, vehículos militares moviéndose rápidamente hacia el edificio, el sonido distante de helicópteros de respuesta aproximándose desde la base vecina. Pero en el segundo piso del edificio administrativo, todos permanecían en silencio absoluto, tratando de procesar lo imposible de lo que habían presenciado. El sargento Williams fue el primero en encontrar su voz. «Ana, ¿cómo diablos hiciste eso? Eso no fue suerte, eso fue profesional, como si hubieras estado haciendo esto toda tu vida». Ana bajó su rifle y por primera vez en 3 años, permitió que su verdadera personalidad emergiera completamente. Su postura cambió, ya no era la mujer encorvada que trataba de pasar desapercibida, sino la posición erguida y alerta de un soldado de combate experimentado que había sobrevivido a cientos de enfrentamientos letales. «Mi nombre es Ana Morales», dijo con voz clara y firme que resonaba con autoridad natural.
Anteriormente conocida en operaciones clasificadas como Ángel de la Muerte, francotiradora de élite con el 75º Regimiento de Rangers. 247 eliminaciones confirmadas en Afganistán, Irak y operaciones clasificadas en 4 continentes adicionales. El silencio que siguió esta revelación fue ensordecedor. Los soldados que habían trabajado junto a Ana durante años la miraban como si fuera una persona completamente diferente. Lo cual, en muchos sentidos, era exactamente cierto. La transformación era tan completa que algunos se preguntaban si estaban alucinando. El 75º Regimiento, murmuró Williams con voz temblorosa. Esas son las fuerzas especiales más élite del ejército. Solo los mejores de los mejores llegan hasta allí. ¿Por qué diablos estás trabajando en administración si eres eso? Antes de que Ana pudiera responder, el sonido de botas militares corriendo por las escaleras interrumpió la conversación. Un equipo de seguridad de la base, liderado por el coronel James Patterson, irrumpió en el segundo piso con armas preparadas y chalecos antibalas, esperando encontrar una zona de guerra activa. Área asegurada, gritó el líder del equipo de respuesta rápida. Alguien resultó herido aquí arriba. Aquí arriba estamos todos bien, respondió Williams, su voz aún temblorosa de shock. Pero coronel, realmente necesita ver esto. Necesita entender lo que acaba de pasar aquí. El coronel Patterson miró alrededor del pasillo, notando inmediatamente los cuerpos de los infiltrados y la precisión quirúrgica con la que habían sido neutralizados. Sus ojos experimentados reconocieron inmediatamente el trabajo de un profesional de élite. Los disparos habían sido increíblemente precisos, cada uno había sido letal inmediatamente, sin disparos perdidos o daño colateral innecesario. Sus ojos se fijaron en Ana, que aún sostenía su rifle de francotirador con la comodidad natural de alguien que había usado estas armas durante años. Algo en su postura, en la manera en que sostenía el arma, le decía que estaba viendo algo extraordinario. Soldado, dijo Patterson lentamente, estudiando la escena más cuidadosamente, ¿puede explicarme exactamente qué pasó aquí? Y más importante, ¿quién es usted realmente? Ana se puso en posición de firmes, su entrenamiento militar tomando control automáticamente después de años de dormancia. Señor, detecté infiltración enemiga aproximándose a la base aproximadamente a las... Identifiqué múltiples amenazas en posiciones coordinadas y tomé acción inmediata para neutralizar las amenazas antes de que pudieran completar su misión de ataque. Patterson estudió la escena aún más cuidadosamente, su experiencia militar diciéndole que estaba viendo el trabajo de alguien con entrenamiento extraordinario. Los ángulos de los disparos, la precisión de la colocación, la eficiencia táctica, todo indicaba habilidades que solo se encontraban en los niveles más altos de fuerzas especiales. Soldado Morales, dijo Patterson, leyendo el nombre en su uniforme, según todos mis registros oficiales, usted está asignada a tareas administrativas básicas. ¿De dónde exactamente obtuvo entrenamiento de combate de este nivel? Esto no es algo que se aprende en cursos básicos. Ana respiró profundamente, sabiendo que el momento que había evitado cuidadosamente durante 3 años, finalmente había llegado de manera inevitable. Señor, serví 8 años con el 75º Regimiento de Rangers como francotiradora de élite, antes de solicitar transferencia a tareas administrativas. Mi especialidad era eliminación de objetivos de alto valor y reconocimiento de largo alcance en operaciones clasificadas de nivel superior. La expresión del coronel cambió dramáticamente. El 75º Regimiento de Rangers era una de las unidades más respetadas y temidas del ejército estadounidense. Los francotiradores de esa unidad eran prácticamente legendarios soldados que operaban en las misiones más peligrosas y secretas, enfrentando enemigos que la mayoría de soldados nunca verían. ¿Rango militar anterior?, preguntó Patterson con nueva seriedad en su voz. Sargento primera clase, señor, especialista en operaciones especiales con clasificación de seguridad superior al secreto. Autorización para operaciones en territorio no reconocido oficialmente. Patterson se acercó más, su voz ahora más baja y cargada de respeto. Soldado Morales, ¿por qué fue transferida desde operaciones especiales a administración? Esa es una degradación enorme para alguien con su nivel de habilidades. Ana vaciló, sintiendo el peso de una pregunta que la había perseguido durante años. Esta era la pregunta que más había temido, la razón por la que había aceptado trabajar en completo anonimato durante 3 largos años. Decisión personal, señor. Después de la operación Tormenta de Arena en 2019, solicité transferencia voluntaria a tareas no combativas. El reconocimiento apareció inmediatamente en los ojos experimentados del coronel.
La Operación Tormenta de Arena había sido una de las misiones más clasificadas y peligrosas de la última década, una operación que había resultado en la eliminación de una célula terrorista de alto nivel, pero que también había costado la vida de varios soldados estadounidenses en circunstancias que nunca fueron reveladas públicamente. ¿Usted participó directamente en Tormenta de Arena?, preguntó Patterson con nueva reverencia en su voz, comprendiendo que estaba hablando con alguien que había participado en historia militar clasificada. Sí, señor, francotiradora principal de la operación. 23 eliminaciones confirmadas durante esa misión específica, incluyendo 3 objetivos de alto valor que habían estado evadiendo captura durante más de 2 años. Los otros soldados escuchaban esta conversación con asombro creciente que bordeaba la incredulidad. La mujer tranquila que habían conocido durante años, la que habían ignorado o incluso ridiculizado, no solo era una francotiradora entrenada, había participado en algunas de las operaciones militares más secretas y peligrosas de la historia militar reciente. El sargento Thompson, que había pasado meses burlándose de Anna como débil, ahora la miraba con una mezcla de terror y respeto absoluto, comprendiendo que había estado insultando a alguien que podría haberlo eliminado sin esfuerzo en cualquier momento. Soldado Morales, dijo el coronel con formalidad militar completa, estaría dispuesta a proporcionar un informe detallado y completo de los eventos de hoy para la investigación oficial. Su testimonio será crucial para entender cómo estos atacantes lograron penetrar nuestras defensas. Sí, señor, por supuesto. También necesito preguntarle algo importante: ¿por qué eligió revelar sus habilidades verdaderas hoy? Podría haber mantenido su cobertura administrativa y permitido que nuestro personal de seguridad regular manejara la situación, manteniendo su identidad secreta. Anna miró por la ventana hacia el patio de la base, donde soldados jóvenes, muchos de ellos apenas mayores que adolescentes, continuaban sus entrenamientos rutinarios, completamente ajenos a cuán cerca habían estado de una catástrofe que podría haber costado docenas de vidas. Porque, señor, dijo finalmente con voz firme, hay momentos en la vida en los que mantener un secreto personal se vuelve menos importante que salvar vidas inocentes. Esos soldados allá afuera, especialmente los jóvenes, no merecían morir porque yo tenía miedo de revelar quién soy realmente. Patterson asintió con comprensión profunda. Soldado, durante los próximos días habrá extenso papeleo, múltiples interrogatorios, y muchas preguntas difíciles de comandantes superiores. Pero quiero que sepa desde ahora que sus acciones heroicas de hoy salvaron probablemente docenas de vidas, posiblemente más. Solo hice mi trabajo, señor, lo que cualquier soldado habría hecho en la misma situación. No, corrigió Patterson firmemente, su voz cargada de respeto militar. Hizo mucho más que eso. Demostró exactamente por qué soldados con su nivel de habilidades y dedicación son tan valiosos e importantes para la seguridad de nuestro país. Durante las horas siguientes, Anna se encontró en el centro de una investigación militar masiva. Agentes de inteligencia militar, oficiales de seguridad de la base, comandantes de alto rango, y hasta representantes de agencias federales, querían entender exactamente qué había sucedido, y cómo una soldado aparentemente administrativa, había detectado y neutralizado una amenaza profesional que había pasado completamente desapercibida para sistemas de seguridad especializados y personal entrenado. Pero las preguntas más difíciles y personalmente desafiantes vinieron de sus propios compañeros de trabajo, las personas que habían trabajado junto a ella durante años, sin tener la menor idea de quién era realmente o de las capacidades extraordinarias que poseía. Anna, dijo la cabo Jennifer Martínez, durante un descanso en los interrogatorios oficiales, trabajé contigo durante 2 años completos. Nos sentamos en el mismo escritorio, compartimos el mismo café, hablamos de cosas triviales todos los días. ¿Cómo es posible que nunca sospechara absolutamente nada sobre quién eras realmente? Anna consideró la pregunta cuidadosamente, comprendiendo que su respuesta era importante no solo para Martínez, sino para su propia comprensión de los últimos 3 años. Porque quería desesperadamente que fuera así, Jennifer. Después de años de combate constante, de tomar decisiones de vida o muerte cada día, de vivir con adrenalina y violencia como compañeras constantes, necesitaba tiempo para procesar mentalmente lo que había visto, hecho y perdido. El trabajo administrativo me daba la oportunidad de ser normal, de experimentar una vida donde las decisiones más importantes eran qué documentos archivar o qué café comprar. Pero no extrañabas la acción, el propósito, la sensación de ser importante. Todos los días, admitió Anna con honestidad total.
pero también había visto suficiente muerte y violencia para varias vidas. Había perdido amigos, había tomado vidas, había visto horrores que la mayoría de personas nunca pueden imaginar. Pensé sinceramente que podía dejar todo eso atrás permanentemente y construir una nueva identidad más pacífica. Martínez la miró con una mezcla compleja de admiración, confusión y algo parecido a la traición. ¿Y ahora qué va a pasar contigo? Con nosotros, todo ha cambiado. Antes de que Ana pudiera responder completamente, el coronel Patterson regresó con noticias que cambiarían su vida una vez más de manera fundamental. Soldado Morales, dijo con formalidad militar completa. He recibido múltiples llamadas del Pentágono durante las últimas horas. Sus acciones excepcionales de hoy han llamado la atención directa de comandantes muy superiores a mi nivel de autorización, incluyendo generales de 4 estrellas. Ana sintió un nudo familiar formándose en el estómago, el mismo que había sentido antes de misiones particularmente peligrosas. Señor, le están ofreciendo oficialmente la oportunidad inmediata de regresar al servicio activo de combate con el 75º Regimiento de Rangers. Promoción inmediata a sargento maestro y asignación como instructora principal de francotiradores de élite, con autoridad para diseñar nuevos programas de entrenamiento. La oferta colgaba en el aire como una oportunidad que Ana nunca había esperado enfrentar nuevamente. Regresar al mundo que había dominado pero que también la había traumatizado, volver a las misiones que habían definido su identidad pero que también habían causado pesadillas durante años, confrontar directamente el pasado que había pasado 3 años tratando de evitar. Señor, necesito tiempo para considerar cuidadosamente, por supuesto que sí. Pero también quiero que sepa algo más, algo que podría influir en su decisión. Patterson bajó la voz de manera que solo ella pudiera escuchar. Los atacantes de hoy no eran terroristas aleatorios o criminales comunes. Según análisis preliminar de inteligencia militar, eran operativos profesionales altamente entrenados, posiblemente ex-Spetsnaz, enviados específicamente para eliminar a alguien particular en esta base. Ana sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones de golpe. ¿A quién, señor? Estamos investigando activamente, pero hay razones sólidas basadas en evidencia para creer que el objetivo principal podría haber sido usted misma. Alguien con recursos y conexiones internacionales podría haber descubierto su verdadera identidad como ángel de la muerte y decidido que usted representaba una amenaza existencial que necesitaba ser eliminada permanentemente. Esta revelación cambió todo de manera fundamental. Ana había pensado ingenuamente que podía mantener su pasado militar completamente enterrado, vivir indefinidamente en anonimato pacífico y seguro. Pero si sus enemigos internacionales la habían encontrado después de 3 años de ocultamiento cuidadoso, no existía ningún lugar en el mundo donde pudiera esconderse permanentemente. Señor, dijo finalmente después de varios minutos de silencio pensativo, acepto oficialmente la oferta de regresar al servicio activo de combate. Patterson sonrió con satisfacción genuina. Excelente decisión. Pero antes de que haga esa transición completa de regreso al combate, hay algo adicional. Los comandantes superiores quieren que lidere personalmente una investigación especial para identificar exactamente quién envió estos operativos, por qué la marcaron como objetivo, y cómo neutralizar la amenaza permanentemente. Una investigación encubierta, usando exactamente las habilidades especializadas que demostró hoy de manera tan impresionante. Inteligencia, infiltración, reconocimiento, y cuando sea absolutamente necesario, eliminación quirúrgica de amenazas. Tendría autorización completa para operar internacionalmente si es necesario. Ana se dio cuenta de que estaba siendo ofrecida la oportunidad no solo de regresar a su antigua vida militar, sino de usar sus habilidades letales para algo que tenía significado personal profundo: protegerse a sí misma, proteger a otros veteranos que podrían estar en peligro similar, y eliminar una red de amenazas que aparentemente había estado cazándola durante años. ¿Cuándo comenzaría esta operación? Inmediatamente. Su primera misión oficial sería identificar y neutralizar completamente la red criminal que envió estos operativos antes de que puedan organizar y ejecutar otro ataque, ya sea contra usted o contra otros objetivos militares estadounidenses. Durante los días siguientes, Ana pasó por una transformación física y mental exhaustiva que la llevó gradualmente de regreso a la persona que había sido antes de esconderse en trabajos administrativos. Entrenamiento físico intensivo para recuperar la condición
condición de combate óptima que había mantenido durante años de operaciones especiales, sesiones extensas de actualización sobre nuevas tecnologías militares y tácticas enemigas que habían evolucionado durante su ausencia, y reuniones clasificadas de información detallada sobre la red criminal internacional que la había marcado como objetivo prioritario. Pero el cambio más significativo y profundo fue interno. Por primera vez en 3 años completos, Ana se sintió completamente ella misma, no una versión diluida y reprimida escondiendo sus verdaderas habilidades letales, sino la soldado de élite altamente entrenada que había sido moldeada para ser a través de años de entrenamiento extremo y combate real. Su primera misión como miembro reactivado del 75º Regimiento de Rangers la llevó directamente a infiltrar una célula de mercenarios internacionales que había sido contratada específicamente para eliminar veteranos de operaciones especiales estadounidenses que poseían conocimiento clasificado valioso. Era exactamente el tipo de trabajo peligroso que había realizado durante años, pero ahora con una motivación personal intensa que hacía cada decisión táctica más crítica y cada riesgo más significativo. La misión resultó ser un éxito completo y espectacular. En menos de 2 semanas de operación encubierta, Ana había logrado identificar completamente, infiltrar silenciosamente y desmantelar sistemáticamente la red criminal completa, capturando vivos a los líderes principales y recuperando información de inteligencia crucial que llevó directamente a arrestos coordinados y operaciones militares en 4 países diferentes. Pero quizás lo más importante y transformativo fue lo que Ana aprendió sobre sí misma durante esa misión peligrosa. Se dio cuenta con claridad perfecta de que había intentado desesperadamente escapar de quien era realmente en su esencia, pero que sus verdaderas habilidades extraordinarias y su propósito de vida no eran algo vergonzoso de lo que debía esconderse permanentemente, eran herramientas poderosas y únicas que podía usar constructivamente para proteger a otros y servir a causes más grandes que ella misma. 6 meses después del ataque dramático a Fort Carson, la ahora sargento maestro Ana Morales fue oficialmente asignada como instructora principal en la prestigiosa Escuela de Francotiradores del Ejército. Su trabajo crucial era entrenar meticulosamente a la próxima generación de francotiradores de élite, transmitiendo no solo habilidades técnicas avanzadas, sino también la sabiduría práctica y la fortaleza mental que había ganado a través de años intensos de experiencia en combate real bajo las condiciones más extremas imaginables. Durante su tiempo como instructora, Ana desarrolló métodos de enseñanza revolucionarios que combinaban técnicas tradicionales de francotirador con lecciones psicológicas sobre manejo de estrés, toma de decisiones bajo presión extrema, y la importancia crítica de mantener perspectiva moral incluso en situaciones de vida o muerte. Sus estudiantes no solo se convertían en tiradores más precisos, sino en soldados más completos y éticamente conscientes. En su primera clase oficial como instructora principal, Ana se dirigió a un grupo de soldados jóvenes y ambiciosos con una lección que iba mucho más allá de las técnicas mecánicas de francotirador. Algunos de ustedes pueden pensar ingenuamente que ser un francotirador de élite se trata simplemente de tener la mejor puntería natural o acceso al equipo más avanzado y costoso, les dijo con autoridad natural. Pero lo más importante que pueden aprender durante su tiempo aquí es desarrollar el juicio para saber cuándo usar estas habilidades letales, y igualmente importante, cuándo mantenerlas completamente guardadas. Un estudiante joven levantó la mano con curiosidad evidente. Instructora, ¿es verdad que usted trabajó en oficinas administrativas antes de regresar al servicio activo de combate? Ana sonrió genuinamente, ya no sintiendo vergüenza o incomodidad sobre esa parte significativa de su historia personal. Es completamente cierto. Pasé 3 años completos archivando papeles, respondiendo teléfonos rutinarios y organizando documentos administrativos aburridos. Y fue precisamente durante esos años aparentemente desperdiciados que aprendí algunas de las lecciones más importantes y valiosas de toda mi vida militar. Señaló directamente hacia una ventana que daba al extenso campo de entrenamiento donde otros soldados de diversas especialidades practicaban ejercicios básicos y maniobras tácticas. Aprendí que el valor verdadero y duradero no viene de demostrar constantemente y públicamente lo que puedes hacer, sino de desarrollar la sabiduría y paciencia para saber exactamente cuándo hacerlo. Aprendí que a veces la fuerza más grande e impactante viene de la observación silenciosa, la paciencia disciplinada y la preparación mental constante. Pero no se sentía completamente desperdiciada haciendo trabajo de oficina cuando tenía habilidades tan extraordinarias, preguntó otro estudiante con curiosidad genuina. No, respondió Ana con honestidad total y reflexiva.
Cada experiencia que tuve durante esos años me hizo significativamente mejor y más efectiva en lo que hago ahora como instructora y como soldado. Aprendí humildad profunda, aprendí a valorar y apreciar la vida civil normal que estamos entrenados para proteger, y aprendí que mis habilidades especializadas son herramientas sagradas para proteger esa normalidad preciosa para otros, no para gratificación personal o reconocimiento público. Ana continuó con pasión creciente: como francotiradores de élite, ustedes tendrán un poder extraordinario y único, la capacidad de eliminar amenazas letales a grandes distancias, de operar completamente independientes en territorio enemigo hostil, de tomar decisiones instantáneas que afectan directamente múltiples vidas humanas. Ese poder increíble viene automáticamente con la responsabilidad moral absoluta de usarlo solo cuando sea absolutamente necesario para proteger vidas inocentes. Durante los meses siguientes, Ana se convirtió rápidamente en una de las instructoras más respetadas y efectivas en la historia completa de la escuela militar. Su enfoque único e innovador de combinar excelencia técnica implacable con sabiduría personal profunda y consideraciones éticas complejas, produjo algunos de los francotiradores más competentes, disciplinados y éticamente conscientes que el ejército estadounidense había visto en décadas recientes. Sus estudiantes no solo dominaban técnicas de tiro avanzadas, sino que desarrollaban la fortaleza mental necesaria para operar efectivamente bajo presión extrema, la sabiduría para tomar decisiones morales complejas en segundos, y la perspectiva para ver su papel como protectores de valores más grandes que ellos mismos. Pero quizás lo más importante y significativo fue que Ana finalmente encontró una paz profunda y duradera con su identidad completa. Ya no era la soldado traumatizada que se escondía desesperadamente de su pasado militar, ni la francotiradora que vivía exclusivamente para la próxima misión peligrosa. Era alguien que había integrado exitosamente todas las partes de su experiencia compleja en una versión más madura, sabia y completa de sí misma. Un año después del incidente dramático en Fort Carson, Ana recibió una visita inesperada pero significativa. El sargento Williams, su antiguo supervisor directo de la oficina administrativa, había viajado específicamente para ver cómo estaba progresando en su nueva asignación militar y para expresar sentimientos que había estado procesando durante meses. Ana, dijo Williams con una sonrisa genuina mezclada con admiración evidente, tienes que admitir honestamente que la oficina administrativa no ha sido absolutamente lo mismo sin tu presencia tranquila y eficiente. Ana rió con calidez genuina. ¿Extrañas tener un francotirador de élite mundial archivando cuidadosamente tus reportes rutinarios? Extraño profundamente tener a alguien que podía realizar cualquier trabajo asignado con perfección absoluta, sin importar cuán rutinario o aparentemente insignificante pareciera. Respondió Williams con seriedad reflexiva. Pero también me alegra sinceramente saber que finalmente estás donde realmente perteneces, usando tus habilidades extraordinarias para el propósito para el cual fuiste entrenada. Esa tarde tranquila, mientras Ana revisaba meticulosamente planes de entrenamiento avanzado en su nueva oficina de instructora, reflexionó profundamente sobre el increíble viaje personal que la había llevado desde ser una francotirador de élite al pico de su carrera, pasando por años de autoexilio voluntario en anonimato administrativo, hasta finalmente convertirse en instructora y mentora de la próxima generación de soldados especializados. Había aprendido a través de experiencia dolorosa que la identidad verdadera y auténtica no es algo de lo que puedes escapar permanentemente sin consecuencias, es algo fundamental que debes aprender a integrar constructivamente y usar de maneras que sirvan a propósitos más grandes que la gratificación personal. Había aprendido que los periodos aparentes de inactividad o desperdicio a menudo son en realidad preparación esencial para los momentos críticos cuando tus habilidades reales se necesitan desesperadamente. Y más importante aún, había aprendido que el heroísmo verdadero y duradero no viene de buscar activamente oportunidades para demostrar tu valor o capacidades, sino de estar completamente preparada mental, física y moralmente cuando esas oportunidades se presentan inesperadamente y requieren acción inmediata para proteger a otros. En su escritorio personal, Ana mantenía cuidadosamente una foto enmarcada del equipo administrativo completo de Fort Carson, las personas ordinarias que habían trabajado junto a ella durante años sin saber quién era realmente,
o qué capacidades poseía. Era un recordatorio diario y poderoso de que había sido valorada, respetada y genuinamente apreciada incluso cuando estaba escondiendo completamente sus verdaderas habilidades extraordinarias, y que las relaciones auténticas y significativas pueden existir independientemente del estatus profesional, las capacidades especiales o los logros públicos. Junto a esa fotografía significativa, estaba su medalla de honor oficial del 75º Regimiento de Rangers, un reconocimiento formal de la excelencia técnica y el coraje excepcional que había demostrado consistentemente durante años de servicio de combate peligroso en las zonas más hostiles del mundo. Pero ahora, en lugar de representar un pasado traumático del que había huido desesperadamente, la medalla representaba una foundation sólida y valiosa sobre la cual había construido una versión más madura, sabia y completa de sí misma. Ana Morales había comenzado esta fase de su vida como una soldado desesperadamente tratando de esconder y negar su pasado extraordinario. Se había convertido gradualmente en una instructora dedicada que ayudaba a otros soldados jóvenes a desarrollar su propio potencial extraordinario de manera responsable y ética. Y en el proceso transformativo, había descubierto que la verdadera fortaleza y satisfacción viene no de esconder quién eres realmente, sino de usar auténticamente quién eres para servir consistentemente algo infinitamente más grande e importante que tú mismo. Los estudiantes que entrenaba meticulosamente bajo su supervisión experta aprenderían técnicas de francotirador de clase mundial, que los convertirían en algunos de los soldados más letales del planeta. Pero también aprenderían lecciones fundamentales sobre carácter personal, propósito moral, y la importancia crítica de usar sus habilidades extraordinarias con sabiduría profunda, compasión genuina, y perspectiva ética que considerara siempre las consecuencias a largo plazo de cada acción. Era un legado duradero y significativo que Ana sabía con certeza que continuaría impactando positivamente el mundo mucho después de que su propia carrera militar hubiera terminado completamente. La mujer que una vez había sido conocida y temida en círculos enemigos como ángel de la muerte había encontrado finalmente una manera de transformarse en un ángel de vida y esperanza, protegiendo directamente y preparando sistemáticamente a otros para que pudieran proteger efectivamente a su vez a las personas y valores que más importaban. Había aprendido que a veces el camino más largo y aparentemente indirecto hacia encontrar tu verdadero hogar y propósito es exactamente el camino necesario que necesitas tomar para desarrollar la sabiduría y perspectiva necesarias para usar tus dones de la manera más constructiva posible. En su corazón, Ana sabía que cada día difícil de ocultamiento, cada momento de duda sobre su identidad, cada experiencia de ser subestimada o ignorada, había sido preparación esencial para el momento cuando podría usar todas sus capacidades, tanto las habilidades letales como la sabiduría ganada a través del sufrimiento para hacer una diferencia duradera en el mundo. Si esta historia de transformación personal, propósito redescubierto, y el poder de abrazar tu verdadera identidad te ha inspirado o emocionado profundamente, nos encantaría saber desde dónde en el mundo nos estás viendo hoy. Deja un comentario contándonos tu ciudad o país, y si conoces a alguien que como Ana, ha tenido que esconder sus verdaderas habilidades o luchar por encontrar su lugar auténtico en el mundo. No olvides suscribirte para más historias poderosas que celebran la fuerza oculta, el coraje silencioso y el poder transformador de los nuevos comienzos que nos rodean cada día.